Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 289, un nuevo brote. No es un completo loco. En la habitación de Alfonso, de la que Rafael se había marchado, Elko gritó como si no pudiera contener su ira. En parte era porque él mismo estaba realmente enojado, pero principalmente para inculcar firmemente una mala imagen de Rafael en Alfonso y los demás caballeros. A pesar de su traición, el príncipe lo trató como a una persona y le permitió una audiencia, y ahora él es el que insulta a quien. Sin embargo, era cierto que Rafael había sido precipitado. El señor Bernardino y el señor Manfredi no tenían motivos para apoyar a Rafael. Elko. Con calma, con calma. ¿Es este el momento de la calma? Ese tipo le hizo un gesto obsceno al príncipe y se fue. El señor Bernardino, que no logró convencer a Elko, cambió completamente de tema para desviar la atención. Si el príncipe quiere aceptar la invitación del marqués Guattieri, tiene que moverse ahora. Sí, Elko. Deja de enfadarte y hagamos lo que tenemos que hacer primero. El señor Manfredi también se unió para resolver la situación. Vamos a movernos rápido. El señor Manfredi golpeó la pared con su puño para enviar una señal. Aunque había una cuerda de campana en perfecto estado, todavía no se había adaptado al palacio. Pero los experimentados sirvientes del palacio entraron en tropel ante esa tosca señal y ayudaron al príncipe a arreglarse. Al haber más ojos, Elko tampoco pudo decir nada sensible en voz alta. Alfonso también estaba más acostumbrado al campo de batalla y a la armadura que al palacio. Quería la mínima intervención de los sirvientes. Tan pronto como se terminó el borrador de lo que podría llamarse el arreglo personal al estilo del palacio, Alfonso despidió a los sirvientes y se levantó. Partamos. Sin embargo, también había ventajas claras en el arreglo personal que solo se podía disfrutar en la capital. Al estar rodeado de gente y obligado a callar y tener tiempo para refrescarse, la ira de Alfonso se enfrió. Alfonso salió por la puerta principal, pasando por los terrenos del palacio con la boca cerrada. Los guardias gritaron al unísono, rindiendo homenaje a la salida del príncipe, y el príncipe y sus caballeros pasaron majestuosamente frente a los guardias alineados. El medio de transporte que Alfonso eligió en el camino hacia la mansión del marqués Guattieri no fue un carruaje, sino un caballo. El señor Elko también lo acompañó en el camino, no porque fuera miembro del grupo, sino porque él mismo insistió. Como tenía una discapacidad, no podía aparecer en eventos oficiales. Por eso, aunque podía descansar en el palacio, insistió en acompañarlo solo hasta la puerta principal. Elko. Sí, príncipe. Sin embargo, Elko pronto se arrepentiría de no haberlo acompañado. Lo del dinero de antes. Sí, príncipe. ¿De qué dinero hablas? Alfonso añadió. Había oro de la condesa de Mare. El príncipe no solía ser redundante al hablar con sus subordinados. Pero esta vez preguntó con tanto detalle. Elko sintió un escalofrío en la espalda por un momento, pero se humedeció los labios por costumbre y respondió como siempre. ¿Cómo podría ser, príncipe? Si hubiera habido algo así, ¿cómo no lo habríamos sabido? Alfonso no respondió, pero se le formaron arrugas profundas en el entrecejo y sus gruesos labios se cerraron en una línea recta. Por el perfil del príncipe, Elko se dio cuenta de que no había sido convencido. Ese oro que trajo Baldassar no era dinero enviado por la diócesis etrusca de la Santa Sede. Las palabras de Elko se alargaron. Parecía que se necesitaba una persuasión adicional. Esa mujer no, el padre de la condesa de Mare no es el cardenal de Mare. Como su padre es el jefe de la diócesis de San Carlo y el director general de la rama etrusca de la Santa Sede, le rogó a mi padre que ayudara al príncipe. Así que no es como decir que todo el mérito es suyo. Sin que nadie se lo pidiera, Elko se explayó en la historia. No, pero ¿qué clase de persona es el cardenal de Mare para tomar una decisión sobre un asunto importante de la Santa Sede solo porque su hija le ruega un poco? Es un hombre que incluso mató a su propia esposa, ¿no es completamente absurdo que reclame el mérito por eso? Al oír un hombre que incluso mató a su propia esposa, Alfonso miró de reojo a Elko. El rumor de que el cardenal de Mare había matado con sus propias manos a su amante, Lucrecia, que se había visto envuelta en un incidente desafortunado, se había extendido discretamente en la sociedad.
Es decir, no era un secreto tan grande. Sin embargo, Elko no tenía conexiones en la sociedad. No era de nacimiento noble conocido, ni tenía nobles con los que tuviera una relación cercana. Alfonso preguntó de repente. ¿Tienes novia? ¿Qué? Elko se quedó perplejo por un momento ante la pregunta de Alfonso. Pensó que era una pregunta que nunca escucharía en su vida. Luego, con dificultad, respondió. ¿Quién querría a un lisiado como yo? Alfonso volvió a mirar al frente. Por su expresión, no era una mentira. Considerando los movimientos de Elko, no había ninguna mujer con la que se encontrara. Si no había conseguido una nueva amante de una familia noble, ¿de dónde había sacado Elko todas estas historias? Señor Dino. Sí, Alteza. ¿No era usted quien solía gestionar mi agenda? Así era cuando estaba en el palacio. En la Tierra Santa el señor Bernardino tenía que empuñar la espada, por lo que todas esas tareas menores recaían en el señor Elko. Ahora que hemos vuelto. Encárguese usted, señor Dino. En la memoria de Alfonso, el cardenal de Mare estaba claramente en la lista de audiencias programadas. El momento de la solicitud de audiencia del cardenal es extraño. Si la explicación del señor Elko era cierta, el cardenal de Mare era la persona con mayor participación en el regreso triunfal del príncipe Alfonso. El oro enviado por la rama etrusca de la Santa Sede jugó el papel más importante en la transformación de la unidad del príncipe Alfonso, de un grupo de caballeros directos que apenas sobrevivían, a una unidad de cascos negros con una organización adecuada. En ese caso, el cardenal debería haber sido el primero en visitar al príncipe cuando éste acampó y se atrincheró fuera de las murallas de San Carlo. Porque no hay inversor que solo invierta y no recoja las recompensas. E incluso si lo hubiera, no sería el cardenal de Mare. De hecho, era inusual que un inversor tan grande no hubiera hecho ninguna demanda mientras el príncipe libraba la guerra en la Tierra Santa. Incluso el marqués Guatieri apareció cuando resistíamos fuera de las murallas. Todos los que querían alinearse con el príncipe aparecieron de antemano cuando Alfonso resistía fuera de las murallas. Una inversión de 100.000 ducados de oro era una cantidad enorme de dinero. Era imposible que alguien que había hecho una apuesta tan firme de antemano no hubiera aparecido. El señor Dino y Elko manejan las cosas de manera diferente. Alfonso sospechaba que el señor Elko había impedido la visita del cardenal de Mare y había pospuesto deliberadamente el momento de la audiencia. Elko era del tipo que lo revisaba todo y lo preparaba por su cuenta. Era conveniente que las cosas funcionaran sin instrucciones especiales, pero tendía a cruzar un poco la línea. Alfonso a veces sentía que recibía menos información cuando trabajaba con Elko. Por otro lado, el señor Dino nunca se adelantaba a los pensamientos de Alfonso. Las partes que no entendía, siempre las confirmaba con el propio Alfonso antes de proceder. Era inadecuado para encargarle algo grande, pero no dejaba pasar nada cuando trabajaba con Alfonso en cosas que él mismo supervisaba. Ahora que hemos vuelto al palacio, también es hora de reorganizar el personal. La lealtad de Elko era incuestionable, por lo que no lo reemplazó y lo dejó como estaba, pero ahora era mucho más importante reunirse con gente y planificar agendas que recorrer campos de batalla. Alfonso decidió encargarse personalmente de esta parte. Si es cierto que Elko cambió el momento de la audiencia a su antojo. Entonces, cuando se encontrara con el cardenal de Mare, el cardenal estaría muy enojado. Porque sería como recibir el oro y no pagar el precio. Alfonso, al pensar hasta aquí, de repente quiso dejarlo todo. En el campo de batalla, su mente estaba más clara. En ese momento todos se unían para luchar, ganar y marchar, y eso era todo. ¡Qué difícil! Su estado de ánimo estaba extremadamente deprimido. La espalda de Rafael al salir corriendo también le oprimía el corazón, pero el hecho de que Rafael saliera corriendo y a dónde se dirigiría le oprimía el corazón el doble. Es obvio. Rafael se dirigiría directamente a Ariadne. Alfonso conocía muy bien a Rafael. Era un amigo incomprensible, pero la comprensión y la predicción de sus patrones de comportamiento eran otra cosa. Príncipe, creo que mi compañía debe terminar aquí. Alfonso levantó la cabeza al escuchar la voz de Elko. Ya estaban en la puerta principal de la mansión del marqués Guatieri. Era hora de volver a ponerse la máscara del príncipe competente y el comandante invicto. Vamos. Era el momento de escuchar qué propuesta le haría el marqués Guatieri,
quien tenía la autoridad para transmitir las voces de los grandes señores al príncipe Alfonso. Ariadne vio a Rafael entrar corriendo a su estudio, resoplando. Por su expresión, pudo sentir que algo andaba mal. Y la inteligente Ariadne, con solo ver eso, se dio cuenta de la noticia que Rafael traía. Quería huir. Todavía no estaba preparada para conocer la verdad. Acabo de regresar del Palacio Real. No quería saber la inquebrantable verdad de que Alfonso la había olvidado, que no la amaba, y que ella y Alfonso no podían estar juntos. Hablé con Alfonso. El rostro de Rafael se veía abultado, como si se viera a través de un cristal mal tallado. Me equivoqué, fui en vano. Su respiración agitada sonaba increíblemente fuerte. Ariadne quería suplicar. Solo hasta ahí, no quiero escuchar. Pero Rafael cruelmente pronunció la sentencia. Es cierto que Alfonso se casó. La otra parte es la gran duquesa Lariesa. Los malos presentimientos se hacen realidad. Juzgué mal a la persona. Al final, así es como termina. La voz de Rafael seguía sonando, pero se sentía irreal, como si la escuchara en un sueño. Alfonso es un verdadero canalla. No. No digas eso. ¿Cuánto hemos hecho por él para que Alfonso nos traicione así? No dejes que lo escuche. Realmente es tan sucio y mezquino. Deberías haber visto su expresión en ese momento. Ese bastardo. No insultes a esa persona tampoco. Solo quiero flotar en un purgatorio sin fin, envuelta en un tiempo detenido para siempre, sin una conclusión. Una historia inconclusa tiene esperanza por sí misma. Ver que sigue mencionando a ese bastardo de César, siendo un hombre, es tan sucio y mezquino. Quería pedirle a Rafael que se callara. Pero tenía miedo de hacerlo. Por varias razones, tenía un nudo en la garganta y no me salía la voz. Rafael era una persona que valoraba la lógica por encima de todo. Si la viera cerrando los oídos a los hechos, arrastrada por las emociones, Rafael podría decepcionarse de ella. Durante los últimos 4 años, Rafael había sido para Ariadne un socio de trabajo, un camarada y su mejor amigo. Su relación había comenzado por Julia, pero ahora estaba más cerca de Rafael que de Julia. Si se distanciaba de Rafael y su relación se rompía, no le quedaría nadie con quien Ariadne pudiera hablar abiertamente, nadie que compartiera su misma visión. Los humanos no pueden vivir solos. Aunque Ariadne no era muy aficionada a la gente, lo sentía profundamente. La voz de Rafael resonaba a lo lejos. Habiendo recibido tanto oro como no solo tú, sino también Lariesa, le proporcionaron fondos militares, no hay necesidad de devolver esa gracia. La voz de Rafael se alejaba y se acercaba repetidamente. Ariadne se esforzó por discernir si era un problema suyo o si la voz de Rafael se escuchaba objetivamente borrosa. Así que cuando Ariadne escuchó la siguiente frase, dudó de sus propios oídos. Sal conmigo.